Ok. Buenas noches. La sesión estaba programada para el día de ayer, pero bueno, por las lluvias no tuve luz en mucho tiempo, entonces no se pudo realizar la sesión y bueno, pues vamos a empezar con ella el día de hoy. El día de hoy vamos a ver el tema 2.3, que es la clasificación de las ciencias y su objeto de estudio, y 2.4, que son las concepciones ideológicas. La clase pasada vimos que existen varios tipos de conocimientos, los cuales se estuvieron mencionando, se les estuvo explicando el concepto de cada uno y bueno, ahorita vamos a hacer un poco de mención sobre estos conocimientos también, que bueno, son varios, que en este caso son el conocimiento empírico, que lo vimos la clase pasada, el científico, intuitivo, filosófico, matemático, lógico y religioso. ¿Ok? Entonces vamos a explicar la clasificación de las ciencias, que en este caso son las formales y las fácticas. La ciencia formal son la lógica y las matemáticas. Son ciencias porque sus principios son racionales, sistemáticos y sus resultados se verifican. Una de las características fundamentales de las ciencias formales es su rigor. El objeto son entes ideales y son herramientas importantes para los científicos sociales naturales. Son más que nada signos, no este tipo de herramientas no se ven. ¿Okay? La verdad para las ciencias formales es entendida como una verdadera lógica. Se trata de una serie de consecuencias que siguen luego de considerar todas las posibilidades o las formas en las que se pudieron haber combinado los hechos preestablecidos. Algunos de los ejemplos de las ciencias formales son las matemáticas, la lógica, la aritmética, la estadística y la geometría. Estos ejemplos los tenemos porque validan su teoría mediante un conjunto de proposiciones, axiomas, definiciones y reglas de inferencia. ¿Okay? Las reglas o leyes estipuladas por las ciencias formales siempre se cumplen, sin importar cuál sea el caso. Por lo tanto, se trata de leyes universales que no estudian fenómenos concretos. El contenido de una ciencia formal es vacío, ya que se mantiene solo en la forma y en las relaciones casuales. En cuanto a sus orígenes, algunos señalan que las ciencias formales son tan antiguas como la humanidad, ya que desde el comienzo el hombre se ha servido de las matemáticas y de la lógica para organizar su mundo. No obstante, comenzaron a llamarse así a partir de la Edad Moderna, cuando fueron conceptualizadas y clasificadas. Este tipo de ciencias, las ciencias formales, no estudian objetos reales, estudian más bien las formas. Se puede decir que en las ciencias formales no se interesan por el qué, sino por el cómo, sino por el cómo. No se interesan en las formas, sino en los contenidos de. Ahora vamos a pasar a las ciencias fácticas. Ok, las ciencias formales son de carácter no empírico, ¿sí? Que bueno, este tipo de conocimientos lo estuvimos viendo la semana pasada. Entonces, este tipo de ciencias es de carácter no empírico. Las ciencias fácticas. La ciencia fáctica es de carácter empírico. ¿Ok? Las ciencias fácticas tiene su objeto de estudio delimitado a la biología, se le interesan los seres vivos, la economía en la producción, circulación, distribución
y consumo de mercancías. La sociología de las sociedades, las comunidades y los grupos, así como de las instituciones. Trabajan con conceptos y datos extraídos de la realidad empírica. Tratan de conocer una parte pequeña de su gran objeto de estudio, de manera que el biólogo no estudia toda la naturaleza, sino un elemento dentro de esta. El sociólogo no estudia todo lo que ocurre en la sociedad, sino solo un perfil dentro de esta. ¿Ok? No sé si esté un poquito claro aquí. Se delimitan a estudiar ciertos factores, no estudian absolutamente todo. ¿Ok? Las ciencias fácticas o empíricas son aquellas que tienen como objeto principal comprender los hechos a través de la experiencia. Esto significa que se encargan de crear una representación artificial o mental de los hechos lo más cercano posible a cómo es en la naturaleza o en la realidad. Para llegar a alcanzar el objetivo que sea lo más cercano posible a su naturaleza o a su realidad, se basan en la lógica, lo que les permite asegurarse de que los hechos no se van a contradecir entre sí durante la representación mental. También es importante mencionar que sí requieren de la experimentación, ya que esta les permite comprobar si existe una similitud entre la representación artificial y la naturaleza o la realidad. Para eso se requiere la experimentación en la ciencia fáctica. Como les había mencionado, recurren a la experimentación para aproximarse a las leyes universales que rigen la realidad. Los resultados pueden ser transitorios, ya que pueden estudiar alguna realidad y pueden descubrir que efectivamente, pues no sé, son 100% su realidad. Pero se vuelve a hacer un estudio, se vuelve a hacer una experimentación y descubren pueden tener un pequeño nuevo descubrimiento y cambia todo lo que anteriormente se tenía. Entonces pueden ser muy transitorios. Las ciencias fácticas tienen su origen durante el primer periodo de la Edad Moderna, es decir, entre los siglos XV y XVII. Antes de estos siglos ya existían algunos de los conocimientos, pero fue a partir de este momento histórico, en el siglo XV y XVII, cuando esas ciencias fueron conceptualizadas y catalogadas. Okay. Las ciencias fácticas recurren, el objetivo principal de las ciencias fácticas consiste en el estudio de los hechos objetivos, es decir, de los hechos que suceden en la naturaleza. Contrastan hipótesis, modelos y teorías con datos empíricos y también generan hipótesis, teorías y modelos a partir de los datos empíricos. Según sus objetivos, las ciencias fácticas se pueden dividir de dos grandes grupos: ciencias naturales y ciencias sociales. Enseguida les voy a mencionar también el concepto de cada una de ellas y la explicación. Algunos de los ejemplos de las ciencias fácticas en este caso sería la biología, la química, la física, las ciencias económicas y las ciencias políticas. ¿Sí? La biología se encarga del estudio de la vida y de los seres vivos conocidos. Entonces, por eso es que llevan este tipo de ciencias, ya que se van haciendo el estudio de la vida y cada día van cambiando cosas en el mundo, cosas en los seres humanos, se van haciendo nuevos descubrimientos y van cambiando.
¿sí? Tanto en la química y física es el mismo caso. Entonces, estos son algunos de los ejemplos de las ciencias fácticas. Ok. Como les mencioné, las ciencias fácticas se dividen en las ciencias naturales y las ciencias sociales. Las ciencias empíricas naturales son aquellas que están interesadas en la comprensión de las dinámicas del funcionamiento dentro de la realidad natural, tanto de la materia inanimada como de los seres vivos. Esto quiere decir que las ciencias naturales buscan obtener respuestas universales acerca de la composición de la naturaleza y la vida. Es uno de los ejemplos que le mencioné anteriormente en las ciencias fácticas, que es la biología. Busca obtener las respuestas de la composición de toda la naturaleza que nos rodea. Las ciencias sociales, por otro lado, también son empíricas, como les comenté, las ciencias fácticas son empíricas. Están interesadas en una perspectiva científica de los fenómenos humanos. Ejemplo de ello son la constitución de la mentalidad humana, la historia de las antiguas civilizaciones o las reglas económicas. Bien, si vemos, es parte de los ejemplos mencionados anteriormente. Permítame, tenía un apunte aquí. Es para extender un poquito más sobre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Okay. La biología. La biología es un ejemplo de las ciencias naturales que se enfocan en buscar el funcionamiento del ser humano. Okay. Perfecto. La psicología también es un ejemplo de las ciencias fácticas. Perdón. Continuamos. Las ciencias fácticas tienen su objeto de estudio y su método. El químico utiliza experimentos. El sociólogo, un cuestionario o la observación. El antropólogo, procedimientos específicos que siguen su trabajo diario. Los científicos fácticos observan, experimentan o aplican cuestionarios o llevan a cabo entrevistas. Después analizan o interpretan el material de campo que obtuvieron. Lo comparan con estudios previos y concluyen si lo que hicieron es un aporte o no lo es. Ok. Vamos con lo siguiente. Los tipos de conocimiento. Es importante mencionarlos antes de pasar al siguiente tema, que es más que nada parte de la historia del conocimiento. Ok. Bueno, como ya se ha hecho mención, el conocimiento es el conjunto de experiencias, sensaciones y reflexiones que conllevan al razonamiento y aprendizaje. A través de esto, los individuos podemos reconocer el contexto donde nos encontramos y desenvolvemos. El conocimiento lleva a un proceso cognitivo que se desarrolla a medida de que obtenemos mayor información. Nosotros ya nacemos con conocimientos. Hay varios tipos de conocimientos. Algunos los vamos adquiriendo desde pequeños, otros un poquito más grandes.
pero todos nacemos ya con conocimientos. Vamos a explicar un poquito a detalle, bueno, mencionar un poquito a detalle estos conocimientos que, como les vuelvo a repetir, ya los vimos la semana pasada y creo que sí están un poco claros, pero no está de más volverlos a mencionar para poder entender lo que sigue. El conocimiento empírico se adquiere a través de la observación y la experiencia personal, demostrable sin que sea necesario aplicar algún método de investigación o estudio. Algún ejemplo del conocimiento empírico es el saber reconocer los sabores de los alimentos, que como les comenté, con este conocimiento ya nacemos. El conocimiento científico se caracteriza por presentar de manera lógica y organizada la información acerca de los fenómenos demostrables. Por tanto, se apoya en teorías, leyes y fundamentos a fin de comprobar el análisis y la validez de la información. Como ejemplo, se puede mencionar la creación de energías renovables. El conocimiento científico pues busca más pruebas para acercarse a la realidad y tener certeza de que existe alguna cosa. ¿Okay? El conocimiento intuitivo se obtiene a partir de un proceso de razonamiento, tras el cual se percibe una idea o un hecho, sin que sea necesario un conocimiento previo a la comprobación de su veracidad. Un ejemplo de este conocimiento es que podemos intuir si va a llover, si vemos alguna nube. Pues por ejemplo, el día de ayer que se empezó a poner el cielo negro y nosotros ya intuimos que va a llover. Ese es uno de los ejemplos del conocimiento intuitivo. El conocimiento filosófico parte de la reflexión, la observación y el diálogo sobre la realidad, el contexto donde nos encontramos, las experiencias que vivimos, los fenómenos naturales, culturales, sociales y políticos, entre otros. La principal preocupación del conocimiento filosófico es explicar todo lo que nos rodea. A ciencia cierta, se mencionaba el porqué de. Alguno de los ejemplos es el estudio de la ética o de la moral. El conocimiento matemático tiene que ver con la relación entre los números y las representaciones exactas de la realidad. Se caracteriza por presentar un tipo de racionamiento abstracto y lógico, establecer fórmulas matemáticas y relacionarse con el conocimiento científico. Como ejemplo, se puede mencionar que los números positivos y los números negativos en la administración. Perdón. Ok. Cambié de diapositiva. El conocimiento lógico se basa en la comprensión coherente de ideas que se relacionan y que generan una conclusión. Se caracteriza por ser deductivo, aplicar el pensamiento lógico y comparativo, así como llevar a posibles soluciones. Ok. Yo creo que, bueno, es un tipo de conocimientos que lo vivimos diario. Uno de los ejemplos que nos menciona aquí es que si ya sabemos que los lunes tenemos clase de español, estamos al pendiente de que sea lunes, porque ya sabemos que ese día tenemos un pendiente que hacer. Es algo muy lógico. El conocimiento religioso es un tipo de conocimiento basado en un dogma, fe o creencia de las personas, cuyos datos se consideran verdaderos y son aceptados sin cuestionamientos.
de ningún tipo. Más allá de que no se pueda demostrar su veracidad o falsedad, un ejemplo de la creencia, bueno, un ejemplo de este conocimiento es la creencia en rituales que pueden realizar milagros o la solución de diversos problemas. También en la clase mencionada se les mencionó que todos tenemos algún tipo de creencia, ya sea en algún santo, en algún dios, en algo, y lo que nos estipula dentro de la Biblia, pero nunca nadie se ha cuestionado si realmente lo que nos mencionan, si realmente el santo al que le tenemos devoción de toda la vida, realmente existió, realmente hizo lo que nos mencionan. Entonces, no lo dice tal cual de una manera la iglesia y lo creemos, no ponemos en duda sus palabras y no necesitamos que no lo compruebe, simplemente se cree. Y es el tipo de conocimiento religioso. El conocimiento directo, perdón, aquí se acaba. Permítame, porque listo. El conocimiento directo se adquiere tras la experiencia directa con un objeto o situación. Se obtiene por medio de los sentidos. Por tanto, está sujeta a la interpretación personal. Uno de los ejemplos que aquí nos mencionan es cuando vemos el mar por primera vez. Lo conocemos, hay gente que pues a lo mejor no lo conoce, pero sabemos cómo es, por la televisión, por fotografías, por diferentes medios, y ya cuando estamos dentro de que vamos ahí, ese conocimiento pues ya lo tenemos, ya sabemos específicamente cuál es con el simple hecho de ver. Okay. Vamos a pasar al siguiente punto, que son los acontecimientos históricos y las ideologías que se manifestaban. Aquí tenemos una línea del tiempo de cómo fue, cuáles eran las ideologías, más bien quiénes estaban. ¿Okay? Empezó en 1483 y terminó en 1920. Los personajes históricos es Martín Lutero, John Locke, Max Weber, Auguste Comte. Bueno, cada uno tiene el porqué, ¿verdad? Martín Lutero comenzó el impulso de la reforma religiosa. John Locke es uno de los filósofos más influyentes de la Europa moderna. Bueno, fue uno de los filósofos más influyentes de la Europa moderna durante el movimiento de la Ilustración. Max Weber consideraba la burocracia como la forma de organización racional basada en el cálculo y necesario para la sociedad moderna. Y Agustín Comte, este personaje es conocido como el padre de la sociología. Perdón. Ok, aquí vamos a hablar un poquito más de la historia y de las ideologías que tenían.
en este tiempo. Ok. La Ilustración era un movimiento intelectual francés desarrollado en el siglo XVIII. Colocó a la razón como el centro del pensamiento humano. Se le considera un saber humano progresista y crítico. Ok. Movimiento cultural e intelectual conformado por los personajes que querían combatir la ignorancia y las ciencias mágico-religiosas, apoyados en el uso público de la razón como imperativo, la Ilustración. ¿Okay? Esa era una de las ideologías que tenían durante estas épocas y es como fue iniciando. Okay. De los acontecimientos que pasaron fue la Revolución Industrial en 1820. Surgió con la construcción de máquinas de vapor para modificar los procesos de producción y marcar el paso de una economía agrícola y artesanal a una nueva forma industrial en serie y permite que surja el sistema fabril. Esto fue la Revolución Industrial en 1820. El trabajo es la capacidad del ser humano para transformar la naturaleza y crear satisfactores de necesidades. Bueno, yo creo que tenemos muy en claro este concepto. Y la fuerza de trabajo es la acción que realiza el trabajador para producir valores o prestar un servicio. Una de sus características es que genera más valor que su propio valor. Sí, el trabajo es la capacidad del ser humano para transformar la naturaleza, poder hacer algún cambio. Y la fuerza de trabajo es la acción que realiza el trabajador para producir valores, prestar un servicio, realizar un cambio, etc. Okay. También surgió la revolución científica. Este es un proceso realizado entre la investigación y su vinculación de los procesos de trabajo. Dio como resultado el surgimiento de la gran industria moderna y revolucionó la producción mercantil contemporánea, la revolución científica. Ok. La mercancía es un producto que satisface necesidades humanas y que tiene integrado un valor. Y bueno, por último vamos a ver aquí un esquema donde nos hace mención de la historia que pasó, que ya en resumidas cuentas está dentro de las diapositivas que acabamos de ver, pero vamos a ver este esquema. Inicia en el siglo, perdón, no alcanzo a ver, 17. La revolución industrial es el proceso de transformación económica, social y tecnológica. La revolución industrial permitió el paso al sistema fabril, que era un método productivo de organización del trabajo industrial que se adoptó por primera vez en Inglaterra. ¿Sí? Durante el periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas, sociales de la historia de la humanidad. Karl Marx desarrolla el concepto de fuerza de trabajo, que es lo que ya les menciono, es el querer que una persona acuda
La fuerza de trabajo es el conjunto de capacidades físicas, mentales, inherentes a todo ser humano. Todo ser humano contamos con ellos. ¿Ok? Posteriormente, en el mismo siglo, la revolución científica se vio, influyendo en el movimiento social intelectual conocido como Ilustración. La Ilustración fue un movimiento cultural intelectual primordialmente europeo. Después de este movimiento dio paso al pensamiento. El pensamiento ilustrado es un movimiento de carácter intelectual desarrollado en Europa en el siglo XVIII, que puso en cuestión todos los principios del antiguo régimen. El pensamiento ilustrado se refiere a la igualdad. Ahorita ok. La igualdad se denomina fuerza de trabajo a la capacidad mental y física de cualquier ser humano para llevar a cabo una tarea determinada. Posteriormente también empezaron a pensar en la democracia, que es el sistema político que define la soberanía del pueblo, defiende la soberanía del pueblo, y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Después del pensamiento ilustrado se dio la revolución copérnica, que consistió en combatir la Tierra por el Sol como el centro del universo. Nicolás Copérnico se caracterizó por tener una visión más filosófica que científica, aunque conocía bien la astronomía y las matemáticas de su época. ¿Okay? Lo que es la revolución copérnica dio paso a la evolucionar. Lo tengo. Creo que lo veo mejor de aquí, la pantalla. Evolucionismo unilineal. Es una teoría de finales del siglo XIX que consideraba que todas las sociedades humanas evolucionaban a lo largo de un camino común. ¿Okay? La revolución científica, regresamos, es un concepto usado para explicar el surgimiento de la ciencia durante la Edad Moderna temprana. ¿Sí? Influyendo en el movimiento como la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual primordialmente europeo, y la Ilustración inspiró profundos cambios culturales y sociales, y uno de los más dramáticos fue la Revolución Francesa. Fue uno de los cambios más que marcaron más, ¿verdad?, este movimiento. Ya posteriormente empezó con el pensamiento ilustrado, que dio paso a la igualdad, a la democracia, la revolución copérnica y el evolucionismo unilineal. ¿Ok? Bueno, esto es lo que les quería compartir. Son los temas 2.3 y 2.4. Listo. Como ya saben, pues bueno, esta clase se va a quedar grabada para que lo puedan ver. Si tienen algún tipo de duda, con confianza pueden contactarme mediante mensaje. Tienen dentro de la plataforma o en el correo sin ningún problema, y las haré entender. Alguna duda, alguna aclaración, con confianza, alguna inquietud que puedan tener, también con confianza se pueden comunicar conmigo. También,
Bueno, estamos prácticamente a una semana de que empiecen los exámenes parciales, entonces estamos a tiempo. Si tienen algún tipo de duda de temas anteriores, como ustedes vean, pueden comunicarse por mensaje. ¿Ok? Cualquier cosa, estamos en contacto y muchísimas gracias. Buenas noches.